Doctor Luis Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Señores académicos, doctor Francisco González Cruz, miembro correspondiente nacional. Profesora Marta Saldivia de Sandia. Queridos familiares, invitados especiales, señoras y señores. Quiero iniciar agradeciendo a los miembros de la Academia de Mérida mi elección para la incorporación a tan prestigiosa institución, esperando poder estar a la altura de tan alto honor. Paso a dar lectura a mi discurso de incorporación, el cual contiene una brevísima síntesis de las transformaciones que ha ido experimentando la tecnología a lo largo de la historia y su trascendencia en las sociedades, que he llamado Vivir en modo digital, una mirada a la sociedad actual. Abro comillas. Lo que nadie puede dudar es que desde hace mucho tiempo la técnica se ha insertado entre las condiciones ineludibles de la vida de suerte tal que el hombre actual no podría, aunque quisiera, vivir sin ella. Cierro comillas. Afirmación que Ortega y Gasset hace sobre la técnica, en la que sostiene que es prácticamente imposible evadir su influencia y que ella es el destino de la sociedad moderna. Tan cierto es que el desarrollo por parte del ser humano de técnicas y herramientas para atender propósitos prácticos ha generado la transformación del mundo alrededor de la tecnología. Podemos observar más de un siglo de transformaciones producidas por la evolución de las tecnologías, pasando de una sociedad netamente agrícola a una sociedad digital, a la sociedad 5.0. Nos encontramos viviendo la integración sofisticada del ciberespacio y del espacio físico, que ha de conformar la sociedad 5.0 centrada en las personas. En esta sociedad se plantea establecer un nuevo paradigma en donde la relación entre lo físico y lo digital alcance su máxima armonía, integrando la innovación a la vida cotidiana de las personas, para abrir nuevas oportunidades y poniendo los beneficios de las tecnologías a disposición de la ciudadanía. Las transformaciones que ha ido experimentando la técnica a lo largo de la historia y su trascendencia en las sociedades afectan todos los aspectos de la vida humana, la configuración de la realidad en que vivimos, la ciencia e incluso nuestra moral. La cultura de una sociedad está configurada por las técnicas que aparecen y se desarrollan en un determinado momento, y a su vez estas técnicas se desarrollan en un determinado ámbito cultural. Es una interacción bidireccional continua a lo largo de la historia. En particular, en el siglo XX, la evolución de la tecnología avanzó de la mano del desarrollo científico, lo que generó que la ciencia se institucionalizara en las empresas de producción industrial, trayendo como consecuencia cambios en la organización de la investigación y en la naturaleza del conocimiento científico. Para Quintanilla, la innovación tecnológica está directamente relacionada con la investigación científica. Por un lado, el desarrollo del conocimiento científico influye actualmente directamente en el desarrollo de las tecnologías, y por el otro, el desarrollo tecnológico condiciona hondamente el avance del conocimiento científico. Es decir, la tecnología condiciona la oferta científica, siendo la principal demandante de ese conocimiento científico. Igual sucede con los esquemas de valores. El desarrollo de la tecnología exige ciertos valores de la sociedad, algunas formas de moralidad racionalmente aceptables. Sin embargo, se señala que la tecnología es neutra y que son los individuos o la sociedad quien la utiliza al servicio de unos objetivos. La realidad es que el desarrollo de la innovación tecnológica demanda siempre nuevos valores al ampliar el campo de lo posible y realizable. Así, nuestras pautas de comportamientos, nuestros sistemas de valores y de conocimientos están determinados por la tecnología actual de una manera sistemática, continua, intensa y generalizada. Existe un gran temor sobre el poder de la técnica y de la naturaleza del conocimiento científico, que es promovido por la innovación tecnológica, así como que el desarrollo tecnológico es engendrado por una cultura alienante y deshumanizante.
razón por la que muchos pensadores señalan que la única forma de expresión de la libertad y de los valores e ideas que se puede manifestar es la contracultura, movidos por la tecnología actual. Concentrémonos en las visiones de las sociedades modernas que pensadores como Edgar Morin y Manuel Castells han desarrollado en las últimas décadas para comprender la realidad de las mismas, en las cuales los medios de comunicación y el uso de las tecnologías representan una de las bases de su desarrollo. Para Edgar Morin, la globalización de los años 90 ha generado una mundialización tecnoeconómica, siendo esta el último estadio de la planetarización y a su vez el surgimiento de un nuevo tipo de sociedad, una sociedad-mundo. Según Morin, la mundialización de la nación da un rasgo común de civilización, cultura y sentimientos comunitarios al planeta, pero a su vez lo fragmenta cada vez más. El surgimiento de una sociedad-mundo bienhechora que responda a las necesidades vitales de los continentes y sus habitantes es obstaculizado precisamente por la soberanía absoluta de las naciones. Para ello, Morin plantea la necesidad de renunciar al concepto de desarrollo y adoptar una política del hombre y una política de civilización a la vez, para poder resolver los problemas fundamentales y afrontar los peligros extremos de una sociedad-mundo. Esto solo se dará si ocurre una metamorfosis humana a través de la reforma interior, la reforma del pensamiento, la reforma de las estructuras sociales, la reforma mental. Por otro lado, para Manuel Castells, la sociedad-red es una sociedad cuya estructura social está construida por un conjunto de nodos, personas, organizaciones, estados y sus conexiones en torno a redes de información a través de la tecnología de información microelectrónica estructurada en Internet. Según esta visión, Internet se constituye en la plataforma que facilita nuevas formas de relación de trabajo y comunicación, lo cual conforma una nueva forma organizativa de la sociedad, en la que un nodo puede variar según su grado de poder, influencia o relacionamiento, mientras que las conexiones pueden cambiar según su grado de intensidad, pudiendo llegar a ser el tejido conectivo más fuerte de una red. Esta nueva estructura social ha determinado cambios socioculturales de gran magnitud. Para Castells, uno de estos cambios trascendentales es el proceso de individualización, lo que se denomina la sociedad egocéntrica, es decir, la reinterpretación de las relaciones, incluidos los sólidos lazos culturales y personales que podrían considerarse una forma de vida comunitaria sobre la base de intereses, valores y proyectos individuales. Otra de las dimensiones de estos cambios tiene que ver con el auge de la cultura de la autonomía, estrechamente relacionada con el proceso de individualización, en el que los actores sociales se convierten en sujetos que interactúan con las instituciones de la sociedad, pero sin sumisión a las mismas. Un tercer cambio está relacionado con una sociedad autoconstruida mediante la conexión en red con otras redes, a través de las redes sociales, donde están representadas todas las actividades humanas que incluyen relaciones personales, negocios, trabajo, cultura, comunicación, movimientos sociales y política. Estas dos visiones de la sociedad moderna que hemos mencionado, la sociedad mundo y la sociedad red, nos muestran una estrecha relación entre las formas de actuar de los ciudadanos y los medios tecnológicos, transformando los procesos, valores y actitudes sociales. Vemos cómo la sociedad moderna está abierta a la humanización de la globalización, a una transformación antropológica debido a la interacción entre los factores tecnológicos, culturales, sociales y económicos, a una interconexión humana planetaria a través de una red de relaciones y a una evolución de las formas de vida humana determinadas por la innovación tecnológica. Pasemos ahora a dar una mirada a la influencia de los medios de comunicación en las sociedades. Nuestra sociedad hoy en día está influenciada por la exposición incesante de información a través de diferentes medios. Al igual que la tecnología, este bombardeo constante modifica nuestro modo de vida, nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra opinión, incluso hasta nuestra forma de percibir la realidad que nos rodea. Los medios de comunicación, desde la prensa escrita hasta el surgimiento de Internet, en gran medida, han revolucionado las formas de comunicación y de organización de los individuos. No obstante, Internet es uno de los medios que mayor impacto ha tenido en los procesos transformadores de la sociedad, al lograr y facilitar de manera inmediata el acercamiento y conectividad de los distintos actores y procesos que componen una sociedad.
Vemos cómo en las últimas 2 décadas los avances tecnológicos en los medios de comunicación han promovido una nueva ecología mediática y el surgimiento de un nuevo tipo de audiencia, generando cambios en la sociedad. Sobre todo, vemos cómo la tecnología del campo político y la difusión de la digitalización han transformado los procesos de participación política y la movilización ciudadana de formas diversas, complejas e inesperadas. En los primeros momentos de Internet, nadie pensó que se pudiera convertir en un medio para la protesta social, el activismo o fuente de deliberación. Ni el pesimismo tecnofóbico ni el ciberutopismo corriente sobre la digitalización acertaron cómo Internet llegaría a transformar las estructuras organizativas de los movimientos de ciudadanos y sociales, generando un conjunto de pequeñas prácticas políticas digitales dispersas y poco coherentes, impensables hace pocos años, cambiando completamente el juego político. Podemos observar en Internet una serie de prácticas tecnopolíticas o de digitalización de la acción colectiva, tales como el hacktivismo, el mediaactivismo y la guerrilla de la comunicación, la cibermovilización, los comunes digitales, la ciberdemocracia institucionalizada, el crowdfunding, entre otros. Vuelvo a repetir que la tecnología actual influye y determina nuestras pautas de comportamiento, nuestros sistemas de valores y de conocimientos de una manera sistemática, continua, intensa y generalizada. Estos movimientos sociales son una muestra. Podemos cerrar este aparte con lo dicho por Castell, abro comillas: la continua transformación de la tecnología de la comunicación en la era digital pone al alcance de los medios de comunicación todos los aspectos de la vida social en una red que es al mismo tiempo global y local, genérica y personalizada según un modelo en constante cambio. En otro ámbito, el educativo, los avances tecnológicos han generado mayores alternativas referentes al qué de la educación, una mayor flexibilidad en el dónde y cuándo de la educación, así como una mayor variedad en el cómo de la educación, forjando nuevas formas de aprender. Las potencialidades que presentan las tecnologías digitales, así como la multiplicidad de funciones como medios para la formación e instrucción, permiten nuevas formas de acceder, generar y transmitir conocimiento. Se observa la aparición de ambientes diferentes de aprendizaje que quizás no vayan a sustituir las clases tradicionales, pero con certeza las complementan, enriquecen y permiten diversificar la oferta educativa. Lo que sí es cierto es que la universidad ya está ubicada en todas partes, es ubicua. Está totalmente infiltrada en la sociedad. Más aún, hoy después de casi 3 años del inicio de la emergencia sanitaria, en el que cada país, cada sistema educativo buscó soluciones de enseñanza-aprendizaje que permitieran mantener la continuidad educativa a través de distintos enfoques en los que las tecnologías digitales han jugado un papel relevante. Esta incidencia de las tecnologías digitales en la educación ha llevado a transformar los enfoques educativos. Se observa un rediseño de los espacios de aprendizaje en los que se transforma el aula incorporando las tecnologías en los procesos de formación, ampliando las posibilidades de complementar el aprendizaje con el desarrollo de actividades a través de estos medios, posibilitando el aprendizaje activo. Según el informe Educase 2022 Horizon Report, ha habido un crecimiento en la normalización de los modelos de aprendizaje híbridos y en línea, así como un crecimiento en experiencias de aprendizaje más personalizados y programas de microcredencialización. Las formas y funciones de la educación superior se han reinventado para adaptarse mejor a las demandas de las industrias profesionales y a las necesidades de la mano de obra del futuro. Los modelos escolares de obtención de títulos tradicionales de 4 años y posgrado han tenido que transformarse en modelos permanentes de adquisición de competencias transversales y acreditación, más prácticos y personalizables y flexibles para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias. Por otro lado, se observa la incursión del blockchain y las credenciales digitales alternativas como un medio para que los individuos logren demostrar sus competencias, así como a los nuevos modelos cooperativos de aprendizaje entre empleadores e instituciones educativas y la formación entre organismos internacionales y la industria. Esta transformación digital en el ámbito educativo por el uso y aprovechamiento de las tecnologías emergentes será continua y no tiene vuelta atrás.
nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de generar modelos de aprendizajes más flexibles en función de los intereses del propio ritmo de cada estudiante, un aprendizaje digital con retroalimentación constante derivada del progreso del aprendizaje, un aprendizaje basado en experiencias y consonos con la realidad de la sociedad digital. Esta sociedad moderna inmersa en la era digital también nos empuja a cambios trascendentales en el cómo y el quehacer laboral. El Foro Mundial de Economía, en su reporte Future of Jobs 2020, presenta en la contextualización de la emergencia sanitaria las perspectivas esperadas para los empleos y las habilidades referidas a la adopción tecnológica en los próximos 5 años. Señala el reporte que la adopción de la computación en la nube, el Big Data y el comercio electrónico siguen siendo altas prioridades para las empresas. Sin embargo, también ha habido un aumento significativo en el interés por el cifrado, los robots no humanoides y la inteligencia artificial. De igual manera, la automatización junto a la situación de emergencia ha creado una doble interrupción para los empleados. Por un lado, la no presencia laboral y por el otro, la adopción tecnológica por parte de las empresas que ha llevado a transformar tareas, trabajos y habilidades requeridas. Las mejores habilidades y destrezas que los empleadores ven como crecientes incluyen el pensamiento crítico y el análisis, así como la resolución de problemas y habilidades en autogestión, como el aprendizaje activo, la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad. Se observa cómo la adopción acelerada de herramientas colaborativas ha redefinido las formas en que las personas y los equipos pueden aportar valor a las entidades públicas y empresas privadas. La nueva configuración social de interconexión en red ha llevado a los profesionales y las organizaciones a una transformación digital, configurando nuevos entornos institucionales en red donde las tecnologías empoderan a las personas y mejoran su desempeño, incorporando lógicas híbridas que les permite ser más competitivas y generar mayores beneficios. Lo mencionado anteriormente induce a que la formación universitaria debe ser consona con la realidad mundial de una universidad digitalizada. Es importante y necesario generar cambios trascendentales en la misma, con la incorporación de enfoques educativos que apunten a la multidimensionalidad, que impulsen la formación integral de los individuos, que promuevan el aprendizaje autogestivo y autónomo para formar individuos capaces de aprender a aprender y aprender a transferir, capacitados para crear e innovar. Así como hemos visto las transformaciones generadas por los avances tecnológicos en los distintos ámbitos señalados anteriormente, no son menos los cambios trascendentales generados en el ámbito de la medicina. El desarrollo constante de tecnologías disruptivas y su integración en el ámbito de la medicina ha ido optimizando este sector. Observamos cómo la inteligencia artificial, la biotecnología, las tecnologías de comunicación, la robótica, la realidad virtual, entre otras tecnologías, han generado grandes aportes a la medicina. Estamos caminando progresivamente hacia una medicina descentralizada y democratizada, dejando atrás aquella que era centralizada y paternalista, en la que unos pocos expertos eran los que tenían la información y conocimiento. Todo esto debido al impulso generado por las TIC, dando lugar a la medicina digital. Por supuesto que, de nuevo, en función de los valores que existan sobre el uso de las tecnologías en las nuevas prácticas e investigaciones médicas, la reflexión sobre su impacto en la sociedad, sus ventajas y limitaciones, permitirán que la medicina digital sea más efectiva y humana. Hemos señalado cómo la innovación digital actual puede tener diversas consecuencias en el plano social, educativo, laboral, económico. Los conflictos armados ni la forma como operan los organismos humanitarios escapan de su influencia. Si bien las tecnologías digitales pueden ser una esperanza, plantean una serie de retos que exigen posiciones y respuestas muy conscientes y claras. La penetración y apropiación de estas tecnologías pueden generar beneficios para las poblaciones más necesitadas, pero a su vez crean nuevas situaciones que amenazan la dignidad humana. Los avances tecnológicos y su distribución desigual entre los componentes de la sociedad internacional han generado cambios trascendentales experimentados por los conflictos armados en la actualidad. Señala García que estos cambios van además acompañados de un elemento propio, abro comillas, la presencia cada vez más habitual en los mismos de actores no estatales, es decir, la participación de grupos armados al margen de los ejércitos estatales regulares. Esto conlleva a la conclusión
de que es evidente que la forma en que se usa la fuerza en las relaciones internacionales viene influenciada por la innovación tecnológica, así como por el desarrollo de las capacidades militares cibernéticas y de los sistemas de armas autónomos, lo cual suscita una adecuación del derecho internacional humanitario a las características específicas de estos avances. El reporte de la Comisión Internacional de la Cruz Roja indica cómo las tecnologías digitales pueden causar daños sustanciales y tener efectos indiscriminados, en los que ciertos tipos de sistemas son más vulnerables, corriendo mayores riesgos de ciberataques, como por ejemplo los sistemas de salud, las fábricas, los sistemas educativos, generando un potencial y alto costo humano. Se puede constatar cómo los conflictos armados del siglo XXI han sido transformados por las innovaciones tecnológicas, generando cambios relevantes en su naturaleza y características, lo que nos conduce a plantear nuevos retos humanitarios y jurídicos que limiten el surgimiento de métodos y medios de guerra ligados a las altas tecnologías. Todo lo dicho anteriormente nos lleva a reflexionar sobre cómo vivimos la sociedad actual. Hemos presentado brevemente cómo la tecnología ha generado una alteración radical en todas las actividades desarrolladas por el hombre: el trabajo, la educación, la producción, economía, las relaciones humanas, la recreación, etc. Hemos señalado en cómo ahora, a través de las tecnologías, se integra la actividad intelectual o la cultura en el sistema laboral y productivo, ampliando la capacidad humana, permitiendo una liberación del tiempo de trabajo productivo y aumentando el tiempo de ocio, en donde observamos además que la tecnología ha transformado el negocio en ocio y el ocio en negocio. Por otro lado, hemos examinado cómo el desarrollo tecnológico está presidido por la innovación, en el que el papel preponderante del conocimiento y la investigación científica maximizan el alcance de un fin propuesto en un proyecto de desarrollo tecnológico, conociendo la realidad que se propone transformar, las consecuencias derivadas de esa transformación e implementando la lógica de desarrollo de innovación constante. De tal forma que la investigación científica y el desarrollo tecnológico tienen un valor estratégico para la sociedad actual, desde todos los puntos de vista, sociales, políticos y económicos. Vemos cómo el desarrollo y competitividad de cualquier país viene medido por el potencial científico y su capacidad de innovar tecnológicamente, punto relevante para las universidades, quienes tienen en sus manos la producción de conocimiento y formación de profesionales. Quintanilla nos recuerda los elementos básicos que nos proporcionan las tecnologías. Primero, nos permiten automatizar la toma de decisiones. Segundo, liberan tiempo de producción para otras actividades. Tercero, el desarrollo tecnológico depende de valoraciones y de actividades humanas, no es autónomo. Cuarto, la tecnología no es perversa en sí misma. Los usuarios, los inventores o los promotores de una tecnología sí pueden serlo. Quinto, la tecnología es necesaria para cualquier proyecto social que quiera tener posibilidades de éxito. Es importante entender mejor lo que sucede en la sociedad digital, las transformaciones a las que estamos sujetos y descubrir que la tecnología es ante todo un motivo de expectativa, de mejora para la humanidad. La innovación digital y sus potenciales efectos transformadores han permitido resolver problemas laborales y educativos debidos, por ejemplo, al confinamiento en época de pandemia. Han mejorado la productividad y la calidad de vida de las personas, han contribuido a una acción humanitaria más eficaz, han facilitado el acceso a servicios y mejoras para los más necesitados. Pero la utilización de las tecnologías sin conciencia de los riesgos que conllevan genera nuevos retos a la dignidad humana en todos los aspectos: desigualdad, discriminación, violencia, amenazas a la privacidad y la seguridad individual, entre otros. Hay que ser ecuánimes en cuanto al valor que le demos a la tecnología y su rol en la transformación de la sociedad. No podemos considerarlas la panacea, ni tampoco que son el monstruo que está devastando la sociedad actual. Ante la realidad que vivimos y las tendencias que observamos, surge entonces la pregunta de qué hacer, cómo nos adaptamos dándole el justo valor a la tecnología. Como profesora universitaria creo que necesariamente hay que repensar la oferta educativa. Después de la emergencia sanitaria ya nada será igual. Muchos de los estudiantes y profesores no volverán a las universidades. Lo vemos, lo vivimos.
Es necesario que las instituciones educativas transformen holísticamente su oferta educativa, incorporando competencias digitales, reforzamiento de habilidades del siglo XXI, formación basada en experiencias y desarrollo de productos, aprendizaje de por vida y para la vida, entre otros, formando conciencia en el justo valor que tiene la tecnología para la mejora de la calidad de vida de los seres humanos. De tal manera que se hace necesario también promover políticas públicas que potencien el uso de las tecnologías en la educación, ayudando a garantizar el acceso a las mismas, transformar los modelos educativos tradicionales, generar currículos homologados y flexibles que permitan la movilidad, generar currículos adaptados a la demanda, formar a los docentes en competencias digitales, promover alianzas público-privadas y promover una ética tecnológica equilibrada en todos los ámbitos que se aplique. Quiero cerrar tomando de nuevo la afirmación de Ortega y Gasset, abro comillas: lo que nadie puede dudar es que desde hace mucho tiempo la técnica se ha insertado entre las condiciones ineludibles de la vida de suerte tal que el hombre actual no podría, aunque quisiera, vivir sin ella, evidenciando que efectivamente es imposible evadir la influencia y transformación que la tecnología ha generado en nuestra sociedad. De nosotros depende tener posiciones y respuestas conscientes y claras ante los retos que plantean las tecnologías y que ellas sean realmente canales de esperanza para honrar la dignidad humana, donde los beneficios de las tecnologías estén a disposición de esta ciudadanía. Muchas gracias. Doctor Luis Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida, colegas académicos, doctora Beatriz Elena Sandia Saldivia, profesora Marta Saldivia de Sandia, invitados especiales, señoras y señores. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a la Academia de Mérida y a su junta directiva por haberme seleccionado para ofrecer el discurso de respuesta al trabajo de incorporación presentado por la doctora Beatriz Sandia Saldivia como miembro correspondiente estadal en las áreas correspondientes. Titulado Vivir en modo digital, una mirada a la sociedad actual. Mi colega y amigo doctor Luis Sandia, presidente de su junta directiva, sabe que pensé un tiempo en aceptar tal honor, pues no es fácil entrarle a los terrenos en los cuales uno no es vaquiano. Pero era la primera vez que esta corporación me solicitaba una tarea semejante y no era cortés la declinación de este honor. Además, representó una oportunidad para recorrer los caminos de estas nuevas realidades de la mano experta y didáctica de la doctora Sandia y surfear las lecciones de un maestro como el doctor Jonás Montilva, de tal manera que quiero agradecerle a la académica la oportunidad de sus lecciones y sobre todo sus reflexiones sobre unos asuntos tan definitivos que la academia debe abordar. La doctora Sandia plantea que el avance de las tecnologías define a la población en función de la época en que nació y le tocó vivir. Así, las personas nacidas entre los 40 y 60, generación llamada baby boomers, se les define como inmigrantes digitales. Son individuos que estuvieron expuestos a la radio, a la televisión y a los teléfonos fijos. No había videojuegos o móviles en su infancia. Entonces uno se va a los tiempos raizales y constata que no es solo el tiempo el que define a las personas, sino también el lugar. Pues habiendo nacido Fortunato y yo en esa generación, baby boomers, pues nada tuvimos que ver con la explosión de nacimiento luego de la Guerra Mundial.
Ni tuvimos expuestos a la televisión ni a los teléfonos fijos, pues a nuestro pueblo de la Quebrada Grande no había llegado ni la carretera. La línea telefónica que venía de Trujillo, que pasaba por San Lázaro, Santiago, para llegar a Valera, tardó 10 años en llegar. Y la luz la echaba Pedrito Montilla. Cuando empezaba a oscurecer, pues tenía que abrir la compuerta para que las aguas del Mitifafé, el río íntimo, corriera por el canal a mover la turbina Pelton, que habría de generar la electricidad que prendería los escasos bombillos de la calle y los de la casa, todo gracias a la empresa Medici y Miliani, Electricidad de la Quebrada, Compañía Anónima. Para estudiar utilizábamos una tabla, parecida a la actual tablet, es decir, una pizarra de tamaño personal, inalámbrica, sobre la cual se escribía con un lápiz de piedra de grafito, parecido a los lápices que hoy usan las tablets, hasta que llegó la tiza. La cargábamos en el bulto o maruza que llevábamos a la escuela, al patio de la casa o al lugar para hacer las tareas. Y allí escribimos las primeras letras y palabras, las operaciones aritméticas, algunos dibujos y versos como los de Lope de Vega. Juntáronse los ratones para librarse del gato. Y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Saltó un ratón barbicano, colilargo y hociquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al Senado romano, después de hablar culto un rato, ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Caigo ahora, Fortunato, que éramos de la edad de piedra, al menos de la piedra caliza. Colega, una piedra metamórfica. Y estamos aquí hablando de inteligencia artificial, de modo vivir en digital, y que vivimos todos estos años tratando de caminar, correr y ahora saltar de generación en generación, consolidando aquello que no cambia o no debería cambiar y aprender a balbucear en las nuevas realidades. Una primera reflexión es que a nosotros, a todos nosotros, nos ha tocado aprender y desaprender a nuestro ritmo. Pero a los nativos de hoy, que están obligados a desaprender y aprender velozmente, pues ya saben que están a minutos de quedar obsoletos, ¿cómo aprenden lo que no debe cambiar? Los distinguidos académicos que propusieron el nombre de la doctora Beatriz Sandia Saldivia, presentamos un currículum excelente, aquí lo escuchamos, merecida de sobra su incorporación a esta academia, y creo que hoy más que nunca, muy necesaria. Ella misma lo dijo, o lo quiso decir, o lo entendimos en su discurso. Se trata de una merideña raizal con una sólida formación académica y un brillante desempeño profesional, reconocido ampliamente, incluso en el seno de esta corporación, donde ha presentado diversos trabajos, fruto de su vocación y de su talento. Personalmente no había tenido el gusto de tratarla, sino muy ocasionalmente. Sí conocía al caballero que fue su padre, Román Eduardo Sandia Briceño, y un tanto más a su madre Marta, de reconocida trayectoria académica y política, apasionada por su ciudad, por su estado, por la libertad y por la democracia. Ingresa a esta academia con un trabajo que ha titulado Vivir en modo digital, una mirada a la sociedad actual. Un ameno recorrido por la historia de la civilización desde los tiempos primitivos hasta la sorprendente sociedad presente. Con el apoyo de una bien seleccionada bibliografía que pone en evidencia su experticia en la investigación y en la docencia. Su trabajo además está escrito en un lenguaje sencillo,
limpio de palabras y frases rebuscadas, lo que hizo placentera su lectura. Por ello no los voy a cansar con una exégesis de su trabajo, ni de su discurso de incorporación que todos hemos escuchado y aplaudido efusivamente. Me limitaré a algunas pinceladas y sobre todo unos breves comentarios a sus reflexiones finales en el trabajo de incorporación. Nuestra nueva académica usa las frases sociedad agrícola, sociedad industrial, sociedad del conocimiento y sociedad digital para ampliar la visión más restringida de revolución agrícola, revolución industrial, muy usadas en la literatura, lo que constituye ya un primer aporte sustantivo de su trabajo, que ha dividido en 11 puntos que recorre un amplio panorama de aspectos relacionados con este desafío, de la sociedad agrícola a la sociedad digital, tecnología y cultura, tecnología y sociedades modernas, medios de comunicación y digitalización de la acción colectiva, del ciudadano del siglo XX al ciudadano digital, sociedad digital y enfoques educativos, sociedad digital y enfoque laboral, demandas a las instituciones educativas para vivir en modo digital, sociedad digital y medicina, sociedad digital y la guerra, y por último un número 11 con sus reflexiones. En cada uno de esos capítulos se expone, de la mano de calificados autores, los principales conceptos de este campo del conocimiento, conduciendo al lector a ver un paisaje bastante completo del mundo digital, sus diversas realidades, determinadas miradas particulares, consecuencias y diversas reflexiones. En uno de ellos, el quinto, del ciudadano 20 al ciudadano digital, recoge la tarea al expresar la frase ya citada de que vemos en el avance de las tecnologías, vemos cómo el avance de las tecnologías define a la población en función de la época en que nació y le ha tocado vivir. Una clasificación de las personas de acuerdo a la generación a la que pertenecen de conformidad con la aparición y evolución de las nuevas tecnologías. Esa codificación, basada específicamente en cómo se comunican y consumen contenido, elaborado por Consulting Group, que cita con detalle, son 6 generaciones. La generación silenciosa, anteriores a 1944, las nacidas entre los 40 y 60, que nos toca a nosotros, que las define como inmigrantes digitales, luego a la generación X, donde se ubican las personas nacidas entre el 61 y el 81, que se les conoce como los grandes impulsores de las tecnologías, los nacidos entre el 81 y 95, como la generación Y también se le conoce como la generación millennials o nativos digitales, y a los nacidos después del 95, que se le conoce como la generación Z. Es una generación que ha nacido inmersa en Internet y en las TIC. Los hijos de los millennials, después del año 2012, es la generación digital, que nacen y son consumidores de video desde antes de cumplir un año, y son capaces de navegar por las aplicaciones y encontrar los videos que les gustan sin necesidad de saber leer. Es una generación, y ahí subrayo yo, es una generación que pensará en la tecnología como algo integrado a sus vidas, no como una herramienta. Yo tengo un nieto de un año y 3 meses que nació con este dedo así, ya buscando en la tecla. De allí, de esta última idea, emerge el concepto de ciudadanos digitales, así como la necesidad de procesos formativos diferentes. Ambos temas sujetan amplísimas miradas, enfoques, polémicas y alternativas, tantas como las visiones que se tengan de lo humano o de lo tecnológico. Las confianzas que despierten los caminos y sobre todo y particularmente las realidades concretas que se vayan presentando en un proceso que navega en un mar de incertidumbre, en focos de intereses muy particulares, muchos de ellos nada humanistas y sí articulados al desmadre de la codicia.
Por ello remata su trabajo con unas reflexiones, la mayoría de ellas centradas en los indudables beneficios de las tecnologías al quehacer humano y a la necesidad de trabajar, sobre todo en el campo educativo, para potenciar las posibilidades que tienen las tecnologías. Pero también advierte que, cito, si bien la tecnología no es perversa en sí misma, los usuarios, los inventores o los promotores de una tecnología sí pueden serlo. Cierro comillas. Y lamentablemente estamos viendo que ya no es una herramienta que el hombre somete, como también lo afirma nuestra nueva académica. Es el individuo dominado por la herramienta, que a su vez es producido por muy pocas corporaciones controladas por muy pocas personas, algunas de ellas muy conocidas y reconocidas como pésimos ciudadanos, no digitales, sino pésimos ciudadanos comunes y corrientes. Y concluye de manera determinante. Su utilización sin conciencia de los riesgos que conlleva genera nuevos retos a la dignidad humana en todos los aspectos: desigualdad, discriminación, violencia, amenaza a la privacidad y a la seguridad individual. Entre otros, su utilización sin conciencia de los riesgos que conllevan genera nuevos retos a la dignidad humana en todos los aspectos: desigualdad, discriminación, violencia, etc. Los titulares de las redes y noticieros van más por allá, van más por estos llamados de alarma que por los múltiples beneficios o ventajas de vivir en modo digital. Los avances tecnológicos, los algoritmos, la inteligencia artificial ya no nos cautivan como puentes paradisíacos hacia el futuro, y en todas partes el temor y la duda reinan sobre la ilusión, dice uno de ellos. Paul Krugman afirmó el 25 de diciembre del año pasado en su columna de del New York Times: la verdad es que no es ninguna sorpresa que el progreso tecnológico y el aumento del Producto Interior Bruto no hayan creado una sociedad equitativa y feliz. Entonces, ¿qué ha pasado? Parte de la respuesta sin duda reside en la escala de concentración de riqueza que se da en la cima. Incluso antes del fiasco de Twitter, muchos comparaban a Elon Musk con Howard Hughes en sus años de decadencia. Pero el patrimonio de Hughes, incluso medido en dólares de hoy, era una minucia comparada con el de Musk, incluso después del reciente desplome de las acciones de Tesla. Más en general, las mejores estimaciones disponibles apuntan que la cuota de riqueza total en menos del 0,00001% más rico es hoy casi 10 veces mayor que hace 4 décadas. Y la inmensa riqueza de las superélites modernas acarrea muchísimo poder, incluido el poder de comportarse como críos. Entre el trabajo de la doctora Sandia, la primera versión de estas palabras y estos momentos han pasado muchas cosas. Y hay quien dice que un nuevo Internet está naciendo con las capacidades de herramientas de la inteligencia artificial generativa, el metaverso, la genómica, el blockchain, las superapps y la capacidad de innovación multiplicada exponencialmente. Y así crecen las expectativas que rápidamente son superadas por la realidad. Cómo se expanden a sí mismos las advertencias y las preocupaciones lógicas en una realidad que se transforma a velocidad extrema. El mismo grupo de la academia ha sido un buen lugar para divulgar entre nosotros estas nuevas tecnologías, sus ventajas y también advertir las luces rojas. De nosotros depende, lo dijo en su trabajo y lo dijo hoy, depende de tener posiciones y respuestas conscientes y claras ante los retos que plantean las tecnologías, y que ellas sean realmente canales de esperanza para honrar la dignidad humana y fomentar la ciudadanía global
donde los beneficios de las tecnologías estén a disposición de esta ciudadanía. Me permiten unas notas finales. La primera es que frente a esos poderosos intereses en juego, está clara la pregunta: ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? La segunda es una referencia a Isaiah Berlin, pues cuando escribió uno de sus mejores libros, el que trata de la evolución de las ideas políticas y la ética, no encontró mejor título que el de El fuste torcido de la humanidad. Y la tercera es una lectura que iba a ponerla como epígrafe y la acabo de eliminar. El cerebro de reptil o reptiliano, que se encuentra en las zonas más profundas del cerebro, es el que se activa instintivamente frente a un fuerte impulso externo, sin razonamiento, no acepta abstracciones, es sí o es no. Es el límbico. ¿Quién? Los que saben más que yo de esto. El cerebro límbico, el cerebro reptil. No tiene términos medios, es visual y hay quienes sostienen que es en realidad el responsable de tomar la mayoría de las decisiones y no la neocorteza, que es el cerebro que piensa. Entraría justificadas por medio de la razón. Por eso dice que el amor es ciego. Ese cerebro toma las decisiones, que las decisiones del corazón. Después la razón explica por qué. Y así la mayoría de las decisiones, dicen esas tesis. Augusto Monterroso escribió uno de los cuentos más cortos que hay en el idioma castellano. Dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. El asunto central será entonces si vivir en modo digital es también vivir en modo más humano. Para enriquecer esta perspectiva, en el marco de la razón de ser de la academia, que nos la recordó hoy en su primer discurso nuestro presidente, le damos la bienvenida a la doctora Beatriz Sandia Briceño.